Hola, empezamos aquí un tema nuevo, el tema 5 dedicado a la dinámica de la rotación. Este es un tema importantísimo, mucho más de lo que parece. Primero porque completa y complementa toda la física que hemos visto hasta aquí. Y segundo, porque para poder seguir avanzando en nuestro conocimiento del mundo vamos a tener que introducir un buen número de conceptos nuevos, conceptos que no han aparecido hasta ahora y que son de una importancia tremenda dentro de muchas ramas de la física. Veamos brevemente, para empezar, dónde nos encontramos. Ya hemos estudiado el movimiento de los cuerpos, la cinemática. También hemos visto las fuerzas y los efectos que producen sobre los cuerpos, lo que llamamos dinámica. Hemos introducido los conceptos de trabajo y energía, que amplían y facilitan el tratamiento de algunos problemas de cinemática y dinámica. Y por último, hemos introducido el concepto de momento lineal y su conservación, y lo hemos aplicado a las colisiones. En ese mismo tema 4 hemos hablado de sistemas de partículas y de conceptos como centro de masa. El tema 5, dedicado a la dinámica de rotación, nos va a permitir ir más allá y nos ayudará a entender y resolver un gran número de situaciones que se producen en el mundo real y donde los temas que hemos visto hasta aquí no llegan. De ahí la importancia de este tema. Como os decía al principio, la dinámica de la rotación completa y complementa todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a verlo. Ya hemos estudiado el movimiento circular. En el vídeo del apartado 1.7 expliqué con detalle y con algunos ejemplos todo lo relativo a la cinemática del movimiento circular. Pero la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen. Es decir, hemos estudiado el movimiento circular, pero no hemos analizado la relación entre fuerzas y rotación. Una aproximación que hemos realizado hasta aquí es la de considerar a todos los cuerpos como puntos sin dimensiones. Este es un concepto muy útil que nos ha permitido avanzar mucho en el conocimiento del movimiento de los cuerpos. Sin embargo, los objetos reales no son puntos, tienen dimensiones y eso afecta a su movimiento. Tomemos como ejemplo el tiro parabólico. ¿Creéis que si lanzamos un martillo o una piedra se comportarán como un punto? En parte sí, porque el centro de masas de esos objetos describirá la curva que predice el tiro parabólico. Sin embargo, un objeto real, un martillo o una piedra, además de tener un movimiento de traslación, tendrá también un movimiento de rotación. Esto nos va a obligar a dejar a un lado el concepto de punto sin dimensiones e introducir el concepto de sólido rígido, concepto importantísimo en física. Además, podréis entender que diferentes objetos se comportarán de diferente forma al rotar, aunque tengan la misma masa, pues la masa se distribuye en ellos de diferente manera, como ocurre en los ejemplos del martillo y la piedra que os he dibujado. Necesitaremos un concepto que distinga cómo se comporta un objeto al rotar dependiendo de cómo la masa se distribuye en él. Ese concepto es el de momento de inercia. Sólido, rígido y momento de inercia tendrán su propio vídeo donde los explicaré con detalle. Hemos estudiado también cómo las fuerzas provocan movimiento de traslación. Por ejemplo, al dejar un bloque sobre un plano inclinado, este deslizará hacia abajo. Podemos hacer un esquema de fuerzas, aplicar las ecuaciones de Newton y calcular su aceleración. Pero en este tratamiento que vimos en el tema 2, los objetos nuevamente eran puntuales y podían desplazarse, pero no rotar. Suponer que en lugar de dejar caer un bloque, al que tratamos como un punto material, dejamos caer un objeto real, como un cilindro o una esfera. Este objeto, además de movimiento de traslación a lo largo del plano inclinado, tendrá un movimiento de rotación. Deberíamos preguntarnos entonces qué fuerzas provocan la rotación y cómo lo hacen. ¿Qué fuerzas provocan la rotación y cómo lo hacen? Para responder a esta pregunta tendremos que añadir un concepto nuevo a nuestra lista, el de momento de una fuerza. Le dedicaré un vídeo muy pronto, pero si queréis verlo en acción solo tenéis que acercaros a una puerta y hacerla girar con un pequeño esfuerzo a diferentes distancias de su eje de giro. Podréis comprobar cómo la misma fuerza produce efectos distintos dependiendo de dónde se aplique. En los problemas de poleas que hemos resuelto hasta aquí hemos hecho una simplificación muy útil, que es suponer que la polea no tiene masa y por tanto no interviene en nuestras ecuaciones. Pero, ¿qué ocurre si la polea tiene masa? En este caso tendremos que considerarla como un cuerpo más en nuestras ecuaciones. Habrá que dibujar las fuerzas que intervienen sobre ella y aplicarle la segunda ecuación de Newton. Pero en este caso modificaremos la segunda ley de Newton para adaptarla al movimiento particular de la polea. Es la que se conoce como segunda ley de Newton para la rotación
Y no deja de ser la segunda ley, pero con alguna modificación importante, en la que intervienen algunos de los conceptos de nuestra lista. La aplicación de la segunda ley de Newton para la rotación será uno de los apartados más importantes dentro de este tema, tanto desde el punto de vista teórico como aplicada a la resolución de numerosos problemas. También hemos visto ya que cuando un objeto se mueve con una cierta velocidad, tiene asociada una energía cinética, cuyo valor es igual a 1/2 de la masa por el cuadrado de la velocidad. ¿Y si un objeto gira con una determinada velocidad, tendrá energía cinética? Por supuesto, le llamaremos energía cinética de rotación, y también veremos en un vídeo cómo se calcula y aplica. Pues ahí tenéis la lista de conceptos nuevos que necesitamos introducir para poder dar un tratamiento completo a la rotación de los cuerpos. Y la lista no acaba aquí, porque un análisis riguroso nos exigirá tener en cuenta el carácter vectorial de la rotación. Conceptos como la velocidad angular o el momento de una fuerza tienen carácter vectorial y habrá que tratarlos como tales en muchos casos. También es un vector el momento angular. El concepto de momento angular y su conservación es de mucha utilidad, no solo en problemas de mecánica, sino también en partes avanzadas de la física, como la mecánica cuántica. Y bueno, aquí acaba nuestra lista. Como veis son muchas cosas nuevas, pero merece la pena estudiarlas porque podremos ampliar enormemente el número de problemas y situaciones a estudiar. Para finalizar os recomiendo que empecéis por recordar los conceptos clave del movimiento circular. Los tenéis en el vídeo del apartado 1.7, como he dicho antes. Y os dejo debajo de este vídeo, en el apartado de descripción, un enlace a él. Ese vídeo acaba con todas las fórmulas necesarias para el tratamiento cinemático de la rotación. Ahí las tenéis. Todos estos conceptos serán útiles también aquí, así que es muy importante que los repaséis antes de empezar con la dinámica. Un saludo y hasta pronto.